Buenos días. En la clase de hoy estudiaremos los estados amorfo y cristalino en los alimentos. Los alimentos son sistemas heterogéneos y complejos formados generalmente por dos o más fases. Cualquier cambio físico en alguna de sus fases, como la fusión del hielo en un helado que se derrite, la cristalización de azúcares en una miel solidificada, la desnaturalización de proteínas durante la cocción de un huevo o cualquier otra reorganización de la estructura de los componentes del alimento, pueden provocar cambios en la textura y modificar la aceptación del producto. Los alimentos pueden encontrarse en distintos estados de agregación o estar formados por fases en distintos estados de agregación. Por ejemplo, una espuma es un sistema que tiene una fase gaseosa dispersa en otra fase líquida o sólida. Algunos alimentos son líquidos como el agua o las bebidas en general y otros son sólidos con alguna fase líquida, como por ejemplo un gel, que es una matriz sólida que retiene líquidos en su interior. Otros alimentos como la sacarosa están formados por una única fase sólida. Las diferencias entre los distintos estados de agregación son principalmente la movilidad de sus moléculas o partículas y su orden. El movimiento de las partículas, que depende de su energía cinética, es muy elevado en el estado gaseoso y mínimo en el estado sólido, en el cual las partículas solo vibran en posiciones fijas, pero no hay desplazamiento. Respecto del orden, en estado gaseoso y líquido, las partículas siempre están desordenadas, pero en estado sólido el ordenamiento depende principalmente del tamaño de las moléculas. En la sacarosa, por ejemplo, las moléculas son relativamente pequeñas y tienen las condiciones propicias para ordenarse y formar un sólido cristalino. Según el ordenamiento de las partículas, el estado sólido se puede clasificar a su vez en estado cristalino o amorfo. En el estado cristalino, las partículas están ordenadas y el sistema tiene la mínima energía posible, por lo tanto está en un equilibrio termodinámico. Esto significa que si no se modifican las condiciones externas como presión, temperatura o humedad, el sistema no se va a modificar. Como ejemplos de alimentos en estado cristalino podemos mencionar el hielo, el azúcar y la sal de mesa. En estado amorfo, las partículas están desordenadas como si fueran un líquido, pero con una viscosidad tan elevada como la de los sólidos. Este desorden implica que el sistema no tiene la mínima energía posible, es decir, que no es estable termodinámicamente. Debido a la elevada viscosidad o al tamaño de las moléculas, estas no pueden acomodarse en el espacio y ordenarse formando un cristal. Por eso estos sistemas son metaestables, ya que si bien no son realmente estables, tampoco pueden modificarse en el tiempo, excepto que se modifiquen las condiciones externas de presión, temperatura o humedad. Como ejemplos de estos alimentos, encontramos a los caramelos, el pan, las galletitas o la carne. Empezaremos estudiando los sólidos cristalinos. Según el tipo de partícula que presenten, se pueden clasificar en cristales iónicos, como la sal y el sulfato de cobre, cristales moleculares, como el hielo y el azúcar, cristales covalentes, como el diamante y el grafito, o cristales metálicos, como el cobre y el bismuto. En los alimentos solamente encontraremos sólidos iónicos y moleculares. En general, son los sólidos moleculares los que pueden modificarse durante la elaboración y el almacenamiento de los alimentos. En particular, estudiaremos los cambios en el hielo, los azúcares y los triglicéridos. Recordemos los cambios que ocurren durante la congelación de los alimentos. El agua retenida dentro de la matriz del alimento aumenta su volumen debido a que las moléculas se separan más al formar el cristal. Esto provoca daños parciales o totales en la matriz, que tiene como consecuencia la pérdida de su capacidad para retener el agua líquida en su interior cuando el alimento es descongelado. Además de la exudación de agua, en algunos alimentos, como los vegetales, se puede observar el ablandamiento de los mismos debido al daño en las estructuras celulares. La congelación del agua, además, produce otros cambios en el alimento debido a que los cristales que se forman son de agua pura y los solutos se van concentrando progresivamente en el agua líquida que va quedando sin congelar. Como consecuencia de la concentración de solutos en la fase acuosa líquida, se pueden producir cambios como
la disminución del pH debido a la concentración de sustancias ácidas, el aumento de la presión osmótica debido al aumento de concentración de solutos de bajo peso molecular como iones o moléculas pequeñas, aumento en la viscosidad debido a la disminución de la cantidad de agua libre, lo cual reduce la movilidad de las moléculas, cambios en el potencial redox debido a la modificación de la concentración de sustancias oxidantes o reductoras, cambios en las estructuras de algunos componentes, por ejemplo en la desnaturalización de proteínas, y cambios en la velocidad de las reacciones, debido a que a pesar de que a temperaturas más bajas de congelación las velocidades de las reacciones son menores, el incremento en la concentración de solutos puede aumentar su velocidad. Entonces, ¿cómo podemos reducir los daños causados durante el congelamiento? La velocidad de congelación va a determinar el tamaño de los cristales de hielo formados. Cuando la velocidad es lenta, se forman pocos núcleos de cristalización que crecen en los espacios extracelulares, formando cristales grandes, que rompen la estructura de las células. Por otro lado, cuando la velocidad es rápida, se forman muchos núcleos de cristalización, por lo tanto los cristales son más pequeños y producen un menor daño en las células. Los invitamos a que piensen cómo se podría explicar entonces el efecto de la congelación en un gel como puede ser un huevo duro. Otra forma de reducir los daños causados durante el congelamiento es con el agregado de crioprotectores, que son sustancias solubles como los azúcares y las sales. Estas sustancias disminuyen la temperatura de congelación del agua y de esta forma disminuyen la cantidad y el tamaño de los cristales formados. Además, se pueden utilizar crioestabilizantes, como la goma guar o la goma Santan, que disminuyen la movilidad de la fase acuosa y de esta manera reducen la velocidad de la formación de los cristales de hielo.